como veo que la mayoría está con cámara apagada hoy. Pero les vuelvo a dar la bienvenida entonces y con la grabación iniciada para los compañeros que no pueden estar presentes en la jornada de hoy. Les agradezco por sus palabras y por su atención hace un ratito sobre nuestra conversación y les vuelvo a reiterar que en alguna de las clases subsiguientes vamos a conversar otra vez sobre el contrabando hormiga y las diferentes posturas que pueden llegar a surgir en la contraposición de los derechos. Así que, ¿quién era nuestro delegado, Brian? Anotá nomás ya, por favor, la temática para las próximas clases. Para que me acuerdo. No. Bueno, les quiero comentar que iniciamos la semana de examen parcial. Ahora al terminar, concluir nuestra sesión sincrónica, les voy a habilitar el temario de examen, que ya va a estar disponible entonces en plataforma en clase 5. Hasta el próximo jueves a las 23:55 horas van a tener tiempo para desarrollar el temario y levantarlo a la plataforma en ese mismo espacio. Entonces ustedes van a entrar luego a la tarea que está habilitada al efecto, van a descargar el archivo de Word, leer las consignas, completarlas y luego volver a levantar el trabajo con su nombre y apellido en el espacio, en ese mismo espacio de la clase 5. Les reitero que tienen tiempo hasta las 23:55 del próximo jueves para presentar su trabajo de examen, ¿sí? Traten de hacerlo dentro del plazo, por favor, porque si no lo suben en ese tiempo, se van a tener que ir a extraordinario. Y en este semestre el extraordinario sí ya es pago. No está exonerado como el semestre pasado. Entonces sí o sí van a tener que pagar por eso. Mejor ahorren ese dinero y reinviertan en algo que les sea de más utilidad. Intenten rendir en el tiempo, te van a tener toda una semana para desarrollar su trabajo y poder presentarlo. También les habilité, no, todavía no les habilité, pero les voy a habilitar un cuestionario que tiene distintos tipos de preguntas, tanto opción múltiple como ejercicios de emparejamiento y verdadero o falso, para que ustedes vayan optando por la respuesta que consideran que es más correcta en las distintas consignas que les voy ofreciendo en ese lugar. También suma puntaje para el primer examen parcial, al igual que todas las actividades que fueron desarrollando durante este mes de clases en clase 1, 2, 3 y 4, donde tuvieron diferentes tareas. Por cierto, hoy vence el plazo para presentar en aquellos estudiantes que no habían hecho en el tiempo y forma o que se fueron incorporando después a nuestro curso. Hoy les vence el plazo para entregar las tareas. Les estaba diciendo que todas esas actividades suman puntaje entonces para el primer parcial. Todo es dentro de escala, o sea que todo el esfuerzo que ustedes hacen en este proceso les aporta puntaje al parcial, ¿sí? El parcial es siempre sobre 100 puntos, entonces todo lo que ustedes van acumulando allí les suma a sus 100. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Profe, en la última tarea, por ejemplo, pedía un cuadro comparativo. Yo hice mi cuadro comparativo en Excel, pero a la hora de poner en mi Word no me permitía porque mi Excel era muy extenso. Entonces lo que tuve que hacer es copiar y pegar otra vez los textos que había hecho en mi Excel, porque a la hora de achicar la imagen ya no se veía nada del texto que había puesto en mi cuadro comparativo. ¿No te permite subir el Excel? Sí, pero como vos pediste así con carátula y todo eso, hice nomás ya en Word. Bueno, porque la carátula también se puede poner en el Excel, solo que en la hoja 1 se llama portada y la hoja 2 es trabajo. Bueno, profe, no Para la sabía que próxima, podía ser así. Bueno, profe. para la próxima, miren, Sí. en serio, hoja 1 es la portada, le pones todos los datos de que lleva una portada normal, y Sí. en la hoja 2 el desarrollo en sí. Bueno, profe. Qué Para la bajón. próxima, Dale, gracias, profe. para la próxima ya saben. No hay problema con el tema del formato. En todo caso, igual me puedes avisar, no sé, en el foro de ayuda y vemos la manera de arreglar, sobre todo si es que por alguna configuración interna de la tarea no se puede alzar otro tipo de archivo que no sea Word.
Entonces me avisan y yo enseguida cambio eso en el Moodle, en el campo. Bueno, profe. Bueno. Profe, Dale. ¿Sí? el cuestionario del parcial va a tener un límite de tiempo al abrir. No todavía. Eso lo voy a hacer a partir del segundo parcial. ¿Sí? Ah, Ahora todavía no. No va a tener límite de tiempo. Sí va a estar ordenado al azar. O sea, en lo posible traten de completar individualmente, ¿verdad? darle, profe. Sí, no va a tener tiempo. Bueno, Sí va a estar disponible el En grupo es cuestionario mejor, hasta el profe. próximo jueves. Llegado el jueves, a las 23:55 el cuestionario cierra, entonces ese sí es el único límite. Pero una vez que ustedes ingresan a su intento 1, ¿verdad? No, no van a tener límite de tiempo, o sea, no van a tener 40 minutos o una hora para desarrollarlo, simplemente lo van a hacer en el tiempo que ustedes consideren pertinente hacerlo. ¿Sí, darle, Brian? profe. Brian, ¿me ibas a decir algo? No, no, profe. Decían más. Bueno, perfecto. Entonces, por favor, tengan presente todas estas cuestiones. Les quiero mencionar algunos aspectos relevantes un ratito. Voy a poner, ¿qué es acá? Silvia. Ah, perdón. Ando, disculpen un ratito. Justo le estaba por admitir a la compañera y me entró en el lugar equivocado. Un ratito. Ahí, admitir. Bueno, entonces, este es nuestro curso, ¿verdad? Vayan revisando, por favor, otra vez el contenido de lo que fuimos viendo tanto en la clase 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Fundamentalmente en lo que se refiere a la clase 1, que son los conceptos básicos de nuestra asignatura, tener presente que era el derecho, ¿sí? Concepto de derecho, luego concepto, bueno, puntualmente con respecto al concepto de derecho, tengan presente que se les va a solicitar un concepto propio, digamos, o sea, un concepto elaborado por ustedes de su sapiencia y de todo lo que fuimos viendo hasta ahora. Entonces, organicen sus ideas como para mencionar al menos que cuando hablamos de derecho hacemos referencia a todos aquellos principios y normas que están destinadas para organizar el caos social, ¿sí? Y tengan presente otra vez que cuando hablamos de caos social hacemos referencia a todo aquel desorden desde el punto de vista sociológico que requiere ser estructurado, organizado para que puedan surgir las relaciones de manera armónica entre los particulares, ¿sí? A eso se refiere caos social desde el punto de vista jurídico sociológico, ¿ya? Tener presente eso, ¿sí? El tener presente un poquito el concepto de comercio en cuanto a que es una actividad propia, ¿sí? De las personas físicas o jurídicas que tiene una finalidad de lucro. Tener presente eso, que si no dice que tiene finalidad de lucro, no se configura lo que es el comercio propiamente dicho. Bueno, también un poquito de historia que tiene que ver ya con la unidad 2, ¿sí? No voy tanto por este punto, pero sí es importante que ustedes sepan que las fuentes del derecho siempre están vinculadas a, primero, la ley, luego la jurisprudencia. La jurisprudencia hacía referencia al fallo repetido que emiten los jueces con respecto a un mismo tema, ¿sí? Por ejemplo, si todas las veces nuestro juez va a evaluar o va a analizar A más B igual a C, siempre, todas las veces que vaya a resolver A más B, probablemente le dé C de respuesta. Entonces, esa acumulación de C es lo que se conoce como jurisprudencia. Entonces, tener presente que la jurisprudencia entonces es el fallo repetido de los jueces en un mismo sentido, ¿sí? Esta también es una fuente de derecho, y es una fuente de la estructura jurídico-normativa. Y también los usos y las costumbres. Cuando los usos y las costumbres, es decir, aquellos actos que son repetidos por las personas, aunque ellos no estén legalmente establecidos,
que se dan en una determinada sociedad, en un determinado conjunto humano, hace también a la aplicación de la norma. Es decir, nos va a dar una secuencia de cómo se va a desarrollar esa determinada actividad de acuerdo a la práctica ordinaria. Fíjense que, por ejemplo, hay algunos ordenamientos jurídicos en donde se utiliza con frecuencia todo lo que es los usos y las costumbres, como por ejemplo el derecho anglosajón o todo lo que tiene que ver con el derecho comercial internacional, utiliza muchísimo lo que se conoce como lex mercatoria, que es el origen de los usos y las costumbres comerciales. ¿Se acuerdan? Por ahí leyeron la lex mercatoria en esta unidad 2, ¿verdad? Más o menos. Tener presente también que en cuanto a la unidad 3, habíamos desarrollado, habíamos visto lo que eran los actos de comercio, ¿sí? Todas aquellas actividades desarrolladas por las personas que estén determinadas tanto en la ley del comerciante y que produzcan consecuencias de carácter jurídico legal, ¿sí? Entonces, estos actos necesariamente tienen que tener un fin de lucro para que se configure la comercialidad, ¿sí? Recordar que habíamos visto que los actos de comercio pueden ser tanto objetivos como subjetivos y conexos, ¿ya? Que los objetivos son los que están descritos en el artículo 71, ¿verdad? Sí, 71 de nuestra ley del comerciante, la ley 1034/83, y sí, del año 83, en el artículo 71. Y en el 72 está la determinación de que todos esos actos de comercio descritos en el 71, que son realizados por un comerciante, se configura que son son actos comerciales, actos de comercio de carácter subjetivo. ¿Se van a acordar? Entonces, los actos objetivos son los que están descritos en el artículo 71, en sus incisos. Y los determinados en el 72 son los subjetivos. ¿Por qué? Porque es la persona, en su carácter de comerciante, la que realiza esos actos de comercio. Y esto me lleva al último punto que les voy a mencionar ahora. Perdón, anteúltimo punto, porque me salté con respecto a la 1 y la 2, un tema que les voy a volver enseguida. Recordar que con respecto a el punto de la unidad 4, hacíamos referencia a el comerciante como tal, ¿sí? Es decir, revisar un poquito la ley del comerciante, la ley 1034, artículo 1, 2, fundamentalmente el artículo 3, en donde habla de que el comerciante puede ser tanto comerciante individual, ¿sí? Es decir, la persona como tal, o puede ser también un comerciante social. Un comerciante social es aquel que se constituye en sociedades, ¿sí?, comerciales, que luego configuran las empresas. ¿Eso dónde está? Artículo 3. Clasificación del comerciante. Y a partir de allí tienen una seguidilla de artículos que hacen referencia a la estructura de lo que es el comerciante. En el artículo 5 revisamos que hace referencia a cuando una persona es considerada un comerciante accidental. ¿Se acuerdan? Cuando realiza accidentalmente actos de comercio, pero fundamentalmente cuando él no está matriculado, porque la obligatoriedad para que se configure a ese comerciante como un comerciante efectivamente en el desarrollo del ejercicio profesional, se necesariamente tiene que estar, ¿qué cosa? Inscrito, registrado. Él tiene que estar matriculado. Y esa matrícula del comerciante, de acuerdo al artículo 12 y siguientes, tiene cierta estructura, cierta organización de documentos que tiene que presentarse para que se pueda otorgar esa matrícula, ese número de matrícula que le va a permitir a ese comerciante ejercer su actividad de manera profesional. Es decir, que pueda realizar actos de comercio en toda la extensión que determina el artículo 71 en calidad de comerciante y no otra, ¿sí? Entonces, tener presente eso fundamentalmente para la hora de identificar cuándo
un comerciante es considerado como tal y no accidental. ¿Ya? Recordar que cuando vayan a definir concepto de comerciante, tienen que tener presente que sí o sí tiene que tener el término de que se realiza, o sea, la actividad comercial se realiza de manera profesional y habitual. ¿Sí? Estos dos son los requisitos básicos para que la actividad comercial en efecto sea considerada de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tiene el requisito de habitualidad y de profesionalidad, puede caer en el ámbito de aplicación del artículo 5, en donde se determina que esos actos de comercio pueden ser accidentales. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que no produce los efectos legales que necesitamos que produzcan los actos de comercio propiamente dicho, si es que el comerciante no se encuentra matriculado adecuadamente. ¿Ya? La responsabilidad inclusive puede ser de carácter personal y no ilimitada. Entonces, tener presente esa circunstancia, que la exigencia de la matriculación es absoluta, ¿sí? Para que los actos de comercio que realiza esa persona sean considerados como tales. A ver, ¿qué más les tenía que mencionar? A ver, un poquito. Ya. En esa clase también, que fue la última, revisamos en la ley del comerciante los determinados comerciantes en particular y los auxiliares del comerciante. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿Más o Sí, menos? profe. Sí, profe. Determinados comerciantes en particular, ¿quiénes eran? Dos. Uno era el El corredor rematador. Factor. Corredor. y el otro el rematador. El rematador. Primero los determinados comerciantes en particular, que son el corredor y el rematador. El corredor acercando a la oferta y la demanda, de acuerdo a al distinto ámbito donde se ejerza su profesión, y estableciendo o llevando adelante todos aquellos libros obligatorios y que se exigen para el ejercicio de su profesión. Y el rematador, en el mismo sentido, realizar subastas públicas, ¿sí? Para la venta de determinados bienes o servicios, ¿sí? Venta en pública subasta. También con ciertos requisitos en cuanto al ejercicio de su profesión para completar libros y otras documentaciones que son exigencias de la normativa. Y lo que mencionaba recién el compañero, los factores y los dependientes son los que nuestra ley separa, ¿sí? Separa como auxiliares del comerciante. Estos auxiliares del comerciante son, por un lado, entonces, el factor y por otro lado, el dependiente. El factor es el nombre técnico que se le da al que nosotros conocemos vulgarmente como el apoderado, ¿sí? Es decir, una persona que goza de la confianza del instituyente, del propietario de una determinada sociedad o comerciante, que otorga ciertas facultades a través de una escritura pública o un documento privado, pero refrendado por escribano público, en donde se le asignan ciertas funciones específicas para que él actúe en su nombre y representación en la realización de diversos negocios comerciales, ¿sí? Entonces, esta persona, el factor, entonces es el apoderado, ¿sí? Es el que está designado para realizar ciertas funciones o ciertos negocios de carácter comercial por escritura pública o contrato privado refrendado por escribano público. Ese es el factor. Y el otro auxiliar del comerciante es el dependiente. El dependiente sí está bajo la directa observación y determinación de funciones del propietario o instituyente y es el que realiza actos de comercio también, pero exclusivamente en el local comercial o en el local donde el principal indique que se van a desarrollar sus funciones, ¿sí? Es el que comúnmente vemos que ayuda o que colabora o el que vende dentro de los negocios o sí, que coadyuva en la realización de los fines comerciales que tenga el principal o instituyente. ¿Ya recuerdan esa parte?
Sí, profe. Bueno, por último, lo que me salté hace un rato, que también es importante que ustedes recuerden porque sale en el examen, es el orden de prelación de las normas jurídicas. Orden de prelación de las normas jurídicas por un lado, y por otro lado sale también un poquito de, dos preguntas creo que salen, de el proceso de creación de las leyes. Lo siento, tuve que incluir. En lo que se refiere a, sí, en lo que se refiere a, al orden de prelación de las normas jurídicas, tener presente que el artículo 137 de la Constitución Nacional habla o hace referencia a cómo está organizado nuestro ordenamiento jurídico interno. Es decir, va a determinar que la ley más importante de nuestro Estado es ¿cuál? La Constitución Nacional. Y a partir de allí, todas las leyes que son consideradas de carácter inferior tienen que estar exclusivamente vinculadas y no tienen que estar opuestas a las determinaciones que establece nuestra norma de base, que es la Constitución Nacional. ¿Ya? Entonces, en la cúspide de la pirámide teníamos a la Constitución Nacional, que es la número 1. ¿Ya? Luego, los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen que estar como firmados y ratificados por el Estado paraguayo exactamente, para que esa normativa de carácter internacional que fue firmada por nuestro representante o canciller se incorpore a el ordenamiento jurídico y tenga plena fuerza coercitiva y pueda ser aplicable a las distintas negociaciones en donde se requiera su aplicación. Y en el tercer estadio teníamos a las normas generales. Eso, leyes generales, que son las de aplicación general, es decir, todo ciudadano paraguayo o extranjero que viva en el suelo paraguayo tiene que cumplir, respetar y también le acogen los derechos que están determinados en las normas o leyes generales. Código civil, código laboral, código procesal civil, penal, ¿sí? El código de la niñez y la adolescencia, son normativas que son de carácter general aplicables para todas las personas por igual. Y las normas o leyes especiales o específicas, hacíamos referencia a todas aquellas normas que no es que sean menos importantes, pero sí que su aplicación o su vigencia está relacionada o condicionada a ciertas circunstancias. Por ejemplo, hablábamos de la aplicación espacial de una normativa como una ordenanza municipal, por ejemplo, en donde solamente era aplicable para los ciudadanos que son residentes en una determinada ciudad y no en otra, ¿sí? O sea, la Municipalidad de Asunción emite una ordenanza que va a ser aplicable a los ciudadanos residentes en Asunción, no a los de Lambaré ni a los de Ciudad del Este o de otra ciudad que no sea Asunción, ¿ya? Y en otros casos, por ejemplo, resoluciones, sentencias judiciales, siempre van a ser aplicables a las partes que conforman ese